En la semiología cardiovascular, antes de entrar a hacer técnicas y hacer semiología técnica, vamos a entrar un poco al interrogatorio y saber un poco dirigir y preguntar al paciente sobre el tema para orientarnos un poco a la patología cardiovascular. Por ejemplo, en la edad de la infancia, siempre en la infancia, en todo bebé, en todo niño, hay que preguntar si tiene antecedentes por ejemplo, de enfermedades congénitas, comunicación interauricular, tetralogía de Fallot, que después vamos a ver si podemos alcanzar a verlo. ¿Ya? O si tiene algún soplo. Por ejemplo, ustedes colocan el fonendoscopio y ya está en la revisión, ¿ya? Y un soplo. Entonces el paciente tiene una patología congénita, ¿no? Pero preguntarle a las madres si haya habido antecedentes en la familia de patologías cardíacas. Esto sobre todo cuando el paciente lo ven, al ingreso lo ven cianótico al bebé, ¿ya? En los bebés es poco probable la fiebre reumática se va ganando con la edad, ya que la fiebre reumática en realidad es posterior a una enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Que generalmente una vez de que agarra la enfermedad infecciosa que ingresa por las amígdalas, se va a las articulaciones y llega a presentar la patología ya a nivel del corazón, lo que se llama la cardiopatía reumática, ¿ya? Y que luego provoca una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto generalmente se va a presentar ya dependiendo de la edad de presentación de las amigdalitis, pues se presenta mientras más antes, a veces tiene mayor predisposición. ¿Y a qué se debe? En realidad esta cardiopatía reumática se debe más que todo a que no hacen el tratamiento. Imagínense, uno tiene una amigdalitis con una infección y ese niño por X motivo nunca fue al médico o nunca tomó un antibiótico y el estreptococo beta hemolítico ingresa a la sangre, provoca los anticuerpos, estos de los anticuerpos relacionados con el ácido, se van a las articulaciones, se toma recién uno el antibiótico, ya lo mata el estreptococo, pero se quedan los anticuerpos circulando y estos son los que comen las articulaciones y muerden el corazón. En la adolescencia, como ya se ve francamente lo que es la fiebre reumática, les decía, ya activa con todas sus secuelas y con todas sus válvulas, en realidad que van a provocar las valvulopatías, ¿no? Van a provocar estenosis mitral, estenosis aórtica, que es la más frecuente, ya entonces, ya en una edad de promedio de inicio de los 14 a 16 años, yo tenía un paciente que tenía 16 años y murió a los 21 justamente por una fiebre reumática. Ya en los adultos también es frecuente, en parte ya lo que es la secuela de la fiebre reumática y también vemos la endocarditis reumática. Las endocarditis no son más que lesiones vegetantes a nivel de las válvulas que te van a provocar, o bien, así como estas que ven en la imagen, o bien te provocan una estenosis o una insuficiencia, puede ser de la válvula que esté afectada, aórtica, mitral o pulmonar. ¿Ya? Y esto se ve generalmente a partir de los 40 años. Otra patología frecuente también en Bolivia, que es la cardiopatía chagásica. Esto igual, miren cómo se ven las cosas, se relacionan. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, al triatoma infestan, que es un vector que generalmente esto vive en el occidente, en los lugares templados, en Sucre, en Monteagudo, por ejemplo, en Guacareta, en todo ese lugar, en Cochabamba, pues pica, provoca el signo de Romaña, pero después de todo provoca unos autoanticuerpos a nivel del sistema de conducción del miocardio y va a provocar esta patología, ¿no? Esta cardiopatía chagásica, donde en realidad hay una patología a nivel de la conducción del impulso cardíaco. Entonces esto ya hay un bloqueo, puede haber bloqueos, puede haber bradicardias, y esto pues lleva a provocar en realidad hasta una insuficiencia cardíaca, ¿no? Otra patología que es frecuente también aquí en nuestro medio es la hipertensión arterial. Lamentablemente en el siglo XX todos hemos empezado a tener ya algún tipo de obesidad. Si nuestro índice de masa corporal está arriba de los 24.5, considero que tenemos cierto factor de riesgo para tener hipertensión arterial arriba de los 40 años. Entonces, por eso hay que hacer hincapié, ¿no?, en el tema del cuidado de la salud, en el tema de la alimentación. Y otra patología que también puede provocar alteración cardiovascular y a nivel vascular es la enfermedad de Raynaud, que ya sabemos, ¿no? La enfermedad de Raynaud no es más que, digamos, que se puede dar en pacientes que tienen colagenopatías o enfermedades autoinmunes, donde hay una cianosis periférica, y esta cianosis periférica viene primero por vasoconstricción, ya lo que se llama el PCR, ¿no? P de palidez, C de cianosis y R de rubicundez. P de palidez porque al principio se provoca palidez por la vasoconstricción, C de cianosis cuando ya hay una vasoconstricción empieza lo que es la déficit de oxígeno y se provoca una cianosis, y R de rubicundo porque generalmente cuando tenés eso tenés dolor y uno se calienta las manos, lo pone la mano frente al fuego y cuando ves tus manos están calientes, ¿no? Es lo que se llama el PCR del Raynaud. Entonces viene la senectud y en la senectud ya viene lo que se llama la aterosclerosis y la arteriosclerosis,
que no es más, como se podría decir, el sarro que se presenta en las cañerías, que son otras arterias, ¿no? ¿Esto en qué pacientes se da? En pacientes que tienen riesgo, como es la hipertensión arterial, o en pacientes que tienen dislipidemia o diabetes, ¿no? En este tipo de pacientes. Y esto se presenta mayormente en edades avanzadas. Por eso que muchos pacientes que tienen arriba de los 60 años van a cursar con un SB, que es un accidente cerebrovascular, ¿ya? En el tema del sexo, pues las mujeres son más tendentes a tener la estenosis mitral. Ya esto generalmente dice, ¿no? Porque puede ser que el orificio sea de menor diámetro. También la hipertensión arterial es frecuente en las mujeres, pero generalmente después de la menopausia. Hasta antes de la menopausia, la mujer tiene menos riesgo de hacer, por ejemplo, hipertensión arterial, menos riesgo de hacer SBs, menos riesgo, por ejemplo, de enfermarse de alguna enfermedad metabólica. Tiene como una vacuna, si se podría decir, que viene a ser en realidad lo que son las hormonas femeninas, pero una vez de que llega a la menopausia, a 45 o 50 años, esa vacuna o esa protección se va y el riesgo cardiovascular se hace igual que el del hombre. Por eso hasta antes de que, hasta antes de que se compare con el tema de la menopausia en la mujer, los hombres siempre tienen tendencia a tener infartos de miocardio, embolias, alguna enfermedad vascular, hasta que la mujer llega a la menopausia y luego se equilibran ambos, ¿no? En el tema de estadística. Ya congénitamente las mujeres tienen tendencia a tener comunicación interauricular, que es más frecuente, pero estas comunicaciones interauriculares, dependiendo del tamaño, pues desaparecen con el tiempo. Y otra patología frecuente en la mujer que no se ve muy poco en el hombre es la enfermedad que viene, todas las enfermedades autoinmunes, en este caso que cursan con Raynaud, ya pues son más frecuentes en las mujeres. Lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, síndrome de Schleich-Genosch, enfermedad mixta del tejido conectivo y así. También las varices en los miembros inferiores también son más frecuentes en las mujeres, porque esto por el tema de los embarazos generalmente, porque pues cuando uno está con la barriga grandota, pues hay un déficit de la circulación venosa, es decir, porque esa masa que está ocupando el abdomen tapa en parte a lo que es la vena ilíaca, y no hay una buena circulación y a la larga provoca esto, pues, estas varices, ¿no? En los varones, a diferencia de las mujeres, pues están más frecuentes las cardiopatías aórticas, ya cuando generalmente estas aórticas, por ejemplo, tienen un mayor índice en el varón, pero al mismo tiempo tienen un mayor índice, digamos, de provocar mayor severidad en cuanto a la patología cardíaca, es decir, los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia o estenosis aórtica se mueren más rápido que un paciente que tenga una estenosis mitral, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque la aorta es, la válvula aorta es por donde, digamos, se podría decir que es el mismo grifo que cierra y abre en el caso, digamos, para que la sangre se distribuya a toda la casa. En cambio, la mitral viene a ser uno de los subcompartimentos que están dentro de la casa, dentro de las llaves de la casa. Esto más o menos para tener una relación. Entonces, por eso es que es más fuerte la patología aórtica, ¿no? Y generalmente viene a ser más fuerte el tema, digamos, del compromiso, en este caso de la insuficiencia cardíaca, que sería secundaria a la patología aórtica. Después tenemos la hipertensión arterial, la arteriosclerosis y las coronariopatías, que también son frecuentes en los varones. La hipertensión arterial, ¿por qué es frecuente en los varones? Porque generalmente el varón, aparte de tener, digamos, la hipertensión arterial se clasifica en pacientes que son sensibles a la sal o pacientes que son resistentes a la sal. Los pacientes que son sensibles a la sal, esos pacientes hacen hipertensión arterial rapidísimo. Es decir, por ejemplo, de niño, de joven, mamá, me gusta comer sal y comen sal con papa frita, o me gusta comer algo salado, pues de joven no van a sentir nada. Empieza a los 30, 35 años, si son sensibles a la sal, el paciente va a hacer hipertensión de lleno. En cambio, así son pacientes resistentes a la sal, es decir, comen y cuando cumplen 40, 50 años, pues no van a ser hipertensos. Se ha hecho un estudio en ratones justamente para ver esto, ¿no es cierto?, a la causa de la hipertensión arterial. Y se ha visto de que hay pacientes, personas que son sensibles a la sal y resistentes a la sal. Por ejemplo, los pacientes, los negritos, por ejemplo, son sensibles a sal. Por eso que esos pacientes negritos hacen más rápida hipertensión que una persona normal. ¿Ya? Bueno, las coronariopatías justamente debido a la hipertensión arterial, los infartos igual ya secundarios a la hipertensión arterial y la tromboangiitis obliterante. Bueno, en cuanto a la raza, imagínense, los pacientes que viven en el altiplano o en pacientes que viven en la altura, estos pacientes tienen la sangre más espesa porque el oxígeno es más bajo,
en La Paz, por ejemplo, en Potosí, por ejemplo, tienen el oxígeno, la saturación de oxígeno en el medio ambiente es más bajo, y lógicamente que la sangre se vuelve más espesa, en otras palabras. ¿Y qué hace esto? Esto va a provocar de que haya, digamos, mayor datos de hipertensión arterial, mayor arteriosclerosis y coronariopatías, justamente esto por la densidad que tiene el plasma, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ya en personas, digamos, donde la haya bajado un poco, pues se pueden presentar otro tipo de patologías, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de la dislipidemia. En nuestro medio, por ejemplo, en Trinidad, yo estoy seguro de que por lo menos hay un 50% o 40% de pacientes que tienen síndrome metabólico. Yo mismo, mira, ustedes me dicen, no, el doctor está bien, qué sé yo, pero tengo un índice de masa alto, ya puedo yo desarrollar tranquilamente síndrome metabólico y todos los riesgos, ¿no? Inmersos en ello. En el tema de la ocupación, por ejemplo, ya, vamos con el tema de la ocupación. Vemos aquí hay algunas condiciones que van a aumentar, digamos, el tema de algunos factores como para que se presente más rápida una hipertensión arterial. Por ejemplo, el estrés. Dice, ¿no? La literatura de los libros de los médicos, los militares, los enfermeros, los jueces, por ejemplo, están en estrés continuo. Cualquier profesión que te mantenga en estrés continuo te va a dar un aumento de riesgo para tener hipertensión arterial y por ende cardiopatías coronarias. En cambio, en aquellas personas que trabajan en sentado, los choferes, los administrativos, las secretarias, por ejemplo, tienen tendencia justamente a tener ese síndrome metabólico y a tener trombosis venosa de miembros inferiores. Como están sentados, en parte se ocluye la circulación ilíaca y de la vena ilíaca y pues no hay un buen retorno venoso y el paciente empieza a tener varices, empieza a tener trombos y luego de los trombos empieza a tener, digamos, infartos y ACVs, pero secundario a eso. ¿Ya? Lo mismo pasa con los desocupados, los jubilados que están frente al televisor todo el día. Ahora mismo en la tecnología, nuestros mismos muchachos están pegados a la computadora, nosotros mismos estamos pegados a la computadora, ¿no? Y estamos ahí sentados 23 horas al día. En cuanto a la procedencia, pues pacientes de zonas altas tienen tendencia a obtener esta policitemia o eritrocitosis, que es lo que les mencionaba, ¿no? Ya, y esto va a provocar, digamos, que la sangre se espese y todo lo demás que hemos hablado. Los que proceden de lugares húmedos tienen tendencia a tener las amigdalitis sépticas, es lo que le decía hace un momento. Aquí en nuestro medio, por ejemplo, varias personas vienen del TIBNIS, y estos pacientes que vienen del TIBNIS, pues vienen ya con insuficiencia cardíaca, pero por fiebre reumática. Y se llegan a morir, chicos, es increíble los chimancitos cómo vienen. Hay altísimas fiebres reumáticas. Aquella pena cuando ya ustedes sean médicos y alguna vez se van a trabajar, porque hay varias fundaciones que entran allá y se ve insuficiencia cardíaca. Esto porque hacen justamente, miren esto, así. Una amigdalitis pultácea, no toman antibióticos, no se curan y de ahí ingresa y pues llega a tener la fiebre reumática, ¿no? O en lo contrario, hay igual poblaciones endémicas con Chagas. Les decía, Guacareta, Monteagudo, en Sucre, por ejemplo, donde vos te vas a algún alojamiento, hasta un alojamiento increíble, te echas en la cama, apagás la luz y cuando escuchás, prendés la luz, 100 vinchucas persiguiendo tu sangre. Y de ahí viene el signo de Romaña, ¿no es cierto? Es increíble, como todas las personas allá, o la gran mayoría, se picadas por vinchucas, pero no todas las vinchucas tienen, ¿no? El Chagas, ¿no? Entonces de ahí que hay personas que tienen Chagas. Es más, una vez hasta persona que tenga Chagas, no necesariamente que tenga Chagas vas a tener comprometido el pulmón, el corazón, sino que con Chagas, dependiendo mucho de la cantidad de anticuerpos que circulen, pueden comprometerte lo que es el plexo mientérico de Auerbach y de Meissner a nivel del intestino delgado, o te va a provocar, digamos, alteración al sistema de conducción, dependiendo de la cantidad, porque puede haber chagásicos que son asintomáticos, ¿ya? Dentro de los antecedentes patológicos, le decía, si en el niño hay que preguntar si tienen amigdalitis a repetición, por ejemplo. No olvidar que la fiebre reumática, pues como le decía, lame las articulaciones y muerde el corazón, y el paciente se muere justamente por la insuficiencia cardíaca. Si tiene signo de Romaña, si ha tenido signo de Romaña el paciente, si tiene datos de síndrome metabólico, es decir, diabetes, hipercolesterolemia, o antecedentes de alguna coronariopatía o infarto de miocardio, preguntarle al paciente siempre. ¿Qué decía el famoso semiólogo Toroseau? Decía, indica que el cáncer de estómago, por ejemplo, presenta un signo terminal
Como signo terminal, el trombosis de las venas ilíacas y femoral. Pacientes que tienen ustedes trombosis 1, 2, 3 veces de alguna parte, descartar cáncer, siempre, o cáncer de estómago, o cáncer de pulmón, ya, porque las trombosis te están indicando que algo está mal, que es secundaria a algo, ya. El síndrome de obstrucción arterial aguda de causa embólica puede originarse en las valvulopatías mitrales o aórticas o en algunas prótesis. Cuando uno tiene prótesis, las prótesis generalmente son altamente embolígenas, es decir, provocan embolias a todo, y el paciente tiene que estar anticoagulado de por vida. Y eso es importante que sepan ustedes. Una vez que el paciente tiene prótesis valvular, tiene que estar anticoagulado. ¿Ya? El síndrome de obstrucción, la prótesis valvular, ¿no? A nivel del corazón. El síndrome de obstrucción arterial crónica secundaria, hipertensión arterial, diabetes o tromboangiitis obliterante, ¿ya? Esto en cuanto a la circulación periférica, por ejemplo, hay muchas causas. En un paciente diabético, por ejemplo, puede tener como esta mañana dieron examen, un compromiso microvascular. Y en este compromiso microvascular hay una enfermedad hay una disminución de la perfusión a nivel periférico. Y esto va a dar lugar a compromiso de lesiones, heridas que el paciente no siente, y cuando acorda, el paciente, la pierna está muerta, o el piecito está muerto, o el dedo está muerto en un paciente diabético. Los antecedentes personales. Generalmente dicen, ¿no? Varios libros de semiología dicen las comidas que son en pequeñas cantidades pero frecuentes, estas te mantienen bien, no te hacen aumentar de peso, ni te provocan una hipercolesterolemia, ni una cardiopatía. Es lo que debemos hacer, ¿no? Pequeñas comidas, pero varias frecuentemente. El diabético mismo, por ejemplo, el diabético se le dice, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que comer 5 a 6 veces al día, pero porciones pequeñas. Esto para mantener un estado de glicemia, digamos, un estado promedio de glicemia, para que no se le suba demasiado. Pero lo contrario, ¿no? Sucede cuando uno consume alimentos ricos en grasas, pues rápidamente se van a encerrar las arterias y van a estar luego como las arterias de Homero Simpson. La desnutrición favorece a la presencia de infecciones estreptocócicas, es decir, miren aquí, por ejemplo, pacientes que tienen esta desnutrición que es calórico-proteica, ambas, porque miren, si ven la barriguita está ahorita aquí hinchada. Esta es una desnutrición calórico-proteica. ¿Ya? Entonces, en este tipo de desnutriciones, pues generalmente hay un compromiso inmunológico, es decir, el sistema inmune no responde, el paciente se vuelve inmunocomprometido y cualquier infección puede agarrarse el paciente y puede dar, y es grave, ¿no? Es grave. Cuando yo estaba haciendo mi internado, nunca me voy a olvidar de un niño de este tamaño que entró porque la madre era muy descuidada, parece que se había separado del padre y lo dejó al pobre niño, y el niño a su suerte le daba la cuando se acordaba, que si de almuerzo le daba un tecito, por decirle, no lo sé, pero llegó en esta condición y el niño se murió, justamente porque le dio una neumonía. Para que vean que hay a veces gente desconsiderada, ¿no? Hasta con los propios hijos. Bueno, seguimos. El tabaco predispone a la hipertensión arterial, ¿no? Generalmente, por favor, les voy a pedir, ustedes están estudiando medicina, no vayan a fumar de médicos. Es increíble la patología que puede provocar el tabaco, y una de ellas, por ejemplo, es el EPOC, el cáncer de pulmón. Predispone a la hipertensión arterial, como están viendo acá, y a la arteriosclerosis. ¿Esto qué quiere decir? Que puede provocar un infarto de miocardio, una embolia. Así que, chicos, esto no es que decir, no es nada, mire cómo yo fumo. Pero no ahorita, cuando tengas 30, 40, 50 años, por Dios, ¿de qué te va a dar? Así que no fumen a los que fuman. Dentro de los antecedentes hereditarios, la fiebre reumática activa y la tuberculosis generalmente no son factores hereditarios, es decir, ya que sabemos que son enfermedades infecciosas que en algún momento se transmiten. ¿Ya? Bueno, y otras patologías como por ejemplo las enfermedades maternas del primer trimestre, ya como por ejemplo la rubiola, puede dar lugar a la persistencia del conducto arterioso en el recién nacido. O por ejemplo las radiaciones en el primer trimestre, las radiaciones ya, radiaciones por los rayos gamma, por ejemplo, la radiografía o de la tomografía. A veces uno no sabe que está embarazada y está antes de los 3 meses y qué sé yo, se enferma y se hace sacar una radiografía, pues tiene cierto riesgo a que su bebé nazca con alguna congénita como el síndrome de Down, por ejemplo. ¿Ya? Y en este caso, cuando los pacientes que tienen este síndrome de Down tienen mayor tendencia a tener comunicaciones interauriculares, interventriculares, tetralogía de Fallot. Por eso que se dice que los pacientes que tienen el síndrome de Down tienen una esperanza de vida menor a un paciente, a una persona normal.
Los pacientes no llegan a vivir a veces 40, 50 años. Muy pocos he visto llegar hasta los 60, 70 años, pero no llegan generalmente a los 40, 50, porque vienen con múltiples patologías, ya hasta patología tiroidea, ¿no? Bueno, entonces no olvidar que hay familias que pues tienen una predisposición a tener hipertensión arterial. Habíamos dicho de que la hipertensión arterial, por ejemplo, sensibles a las resistentes, eso es genético, hasta de la misma etnia a veces, como por ejemplo en el tema de los negritos. Ya las coronariopatías, las varices, por ejemplo, estas varices también a veces tienen una predisposición familiar, ¿ya? Finalmente se menciona con una relativa frecuencia y en algunos, por ejemplo, algunas colagenopatías, sobre todo también son hereditarias. Por ejemplo, hay una predisposición genética. Aquella persona que tiene artritis reumatoidea tiene un 50 casi por ciento de que la descendencia femenina, sobre todo, tener una cierta predisposición, no necesariamente artritis reumatoidea. Puede tener una predisposición, por ejemplo, a hacer un síndrome de Sjögren o a veces a tener algunos dolores articulares esporádicos. O a veces el lupus eritematoso sistémico, que es más grave, ¿no? Ya que vendría con la enfermedad de Raynaud, ¿no? Bueno, en cuanto al dolor, ya hablamos de interrogatorio, pasamos ahora un poco al dolor que hay de origen cardiovascular. ¿Cómo es el dolor de origen cardiovascular? El dolor se origina generalmente en estructuras torácicas, que ya lo habíamos visto anteriormente, ya, y muy pocas veces de origen extratorácico. Y ahí vemos algunos lugares donde pueden tener el dolor. Ahora, hablamos del dolor anginoso. Miren, esto, chicos, esto es importante. La angina de pecho ya es debido a una insuficiente circulación coronaria. Es de carácter opresivo, ubicada a nivel retroesternal, con irradiación al hombro, borde cubital del miembro inferior izquierdo y eventualmente hacia la mandíbula aquí. Es precordial, se va hacia la mandíbula, hombro, parte de la escápula y en la parte interna del brazo que llega, miren, hasta la palma de la mano. Ese es el dolor de tipo anginoso, aquí como típico, ¿ya? Que generalmente se asocia con los esfuerzos físicos. Este dolor, cuando es anginoso, pues puede durar minutos, ya, de segundos a pocos minutos. ¿Listo? Ahora, cuando el dolor, hay dolores que son de tipo atípicos. Por ejemplo, un paciente diabético no va a seguir este ritmo. Lo que les estoy dando generalmente es el patrón más frecuente, pero hay dolores atípicos. El dolor atípico, por ejemplo, puede ser que no tenga el dolor a nivel de la mandíbula, o puede ser que el dolor no le llegue al brazo. Entonces, esto se presenta, por ejemplo, en algunos pacientes, como les digo nuevamente, en pacientes diabéticos, puede darte lugar, ¿ya? Y esto hace a veces confundir al médico, hacen confundir. ¿Cuántos pacientes he visto así como estos con el dolor atípico? No necesariamente diabético, a veces un paciente con una patología crónica como un cirrótico, que van el médico y el médico pues le dice, no tiene infarto, señora, porque no tiene el dolor. Y vos le haces un electrocardiograma, te sale positivo, le haces luego enzimas cardíacas, te sale positivo y te está diagnosticando un infarto. Cuando ese infarto podía haberlo visto el médico general, atrás le has quitado una esperanza de vida al paciente. ¿Me escuchan? Mi conexión dice inestable. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Hola. Sí, perfecto, sigamos entonces. Su diagnóstico se efectúa fundamentalmente con les decía, el padre de la medicina siempre es la semiología. ¿Saben qué? Si ustedes agarran un libro de semiología, se autoforman con lo que les estoy dando yo y se autoforman ustedes leyendo, créanme que van a ser buenos semiólogos y se van a defender como médicos. Se van a defender como los médicos. Por ejemplo, no vayan a ser como varios médicos en emergencia. Doctor, su paciente está bien, mire, ¿sabe qué? Está bien estable neurológicamente, está con Glasgow 0,15, no está ni mal ni peor. Glasgow 0,15, sí, está perfecto. Dense cuenta, y este era un médico que estudió en Cuba, por ejemplo. Nunca había escuchado hablar de 0,15 de Glasgow. Y esto entró en su examen de ustedes, así que es importante que ustedes sepan el Glasgow, ¿ya? Bueno, sigamos. Su diagnóstico se efectúa fundamentalmente con el interrogatorio. El electrocardiograma es fundamental. Fundamental. Si el electrocardiograma a veces en pacientes diabéticos no muestra la alteración típica de un infarto, le vas a pedir enzimas cardíacas dependiendo del tiempo. La angina de Prinzmetal debido a un espasmo coronario pues puede presentarse en reposo. La angina de Prinzmetal es un dolor anginoso, pero tiene su nombre y apellido, ¿no? Angina de Prinzmetal. Esto se debe más que todo a que, por ejemplo, consumió café y ¡pum!, provocó el espasmo coronario. ¿Entienden?
Entonces es debido, digamos, a un estímulo. El paciente está ansioso porque se peleó con su marido, ¡pum!, provocó el espasmo y provocó una angina de Prinzmetal y tuvo el dolor precordial y todo lo demás. Si no tratas en el momento adecuado la angina de Prinzmetal, pasa al dolor de infarto. Y miren, dice, suele ser más intenso, prolongado hasta horas, ya, esto ya se debe generalmente a la necrosis, hasta puede haber fiebre y leucocitosis, y puede asociarse a signos vagales como náuseas, vómitos, palidez, sudoración fría y sensación de muerte inminente. Ese es el dolor característico del infarto. Ahora, no necesariamente todo el mundo va a tener ese dolor de tipo infarto. Este es el más frecuente. Lo que aquí estamos aprendiendo son patrones, ¿ya? Que puede causar, como digo, náuseas, vómitos, palidez y sudoración. ¿Y qué va a provocar? Bueno, el paciente cuando llega a la emergencia viene así, con la mano en el pecho. Y miren esta mano, generalmente el paciente viene con la mano con un puño. Y viene esto, se llama el signo de Levine. No se olviden, signo de Levine. Viene con la mano así como con puño. ¿Dónde le duele? Y no sabe ubicarte porque todo le duele, ¿no? El signo de Levine. En cambio, los pacientes que tienen, por ejemplo, un dolor de tipo neuronal o es neurótico, te apuntan con el dedo. Aquí me duele, doctor, aquí, con el dedo te apuntan, ¿no? Entonces, aparece con el esfuerzo y en el reposo, incluso hasta estar durmiendo le aparece. Es más, a veces le quita el sueño. ¿Ya? El dolor del aneurisma disecante de la aorta es un dolor único. Yo vi, pocas veces van a ver ustedes, yo vi una sola vez hasta el momento, es como si le hubieran quitado su alma. ¡Ay! Grita. El paciente grita y es como si se hubiera partido su cuerpo por dentro. ¿Ya? Entonces es por la infiltración sanguínea de la capa íntima y la rotura de esta. Y miren, cuando se rompe, se desangra. Los pacientes que tienen un aneurisma de aorta, generalmente, bueno, se clasifica en tipo A y en tipo B, ¿no? Y en las que vienen a ser más bultosas, si viene a ser antes de la descendente, estas no llegan a veces ni al hospital. Imagínense cuando tengan un aneurisma de aorta aquí, se rompe a veces, como la aorta es un vaso grande, estas igual no llegan. Ni casi ninguna de las aneurismas llega a romperse y el paciente se muere directamente. Tenemos 10 minutos. Bueno, ya, entonces el dolor es un dolor que se irradia en abdomen hacia la columna. En realidad el dolor es intenso, puede ser en abdomen, en tórax. En realidad es un dolor como si le sacaran el alma, como le dije. Dolor en la pericarditis aguda, que se origina fundamentalmente por la inflamación de la pleura vecina. Le decía, la estructura más sensible al dolor es la pleura parietal. En este caso, el pericardio también es sensible al dolor, pero es en menor grado, ¿ya? De ahí que se incremente la tos y la inspiración profunda, y esto ya viene con la tos, ¿no? Cuando hay una irritación o hay un compromiso de la pleura parietal, ¿ya? Entonces, a veces en estos pacientes que tienen la pericarditis aguda, adoptan esta posición, la plegaria maometana, que esto ya lo hemos visto ustedes hace varios tiempos atrás, las posiciones, entonces la pleuritis, la plegaria maometana. Les decía, el dolor de la neurosis cardíaca es el dolor que pueden ser que tengan ustedes en el examen de mañana, así, ¿no? Se agarran los pelos ahí y tienen un dolor agudo a nivel precordial, ¿no? Y donde el doctor, ¿dónde te duele, hijito? Aquí, doctor, aquí, con el dedo, ¿no? Entonces, por favor, muchas personas que están en estrés, en situaciones de estrés, en pacientes que tienen problemas psicológicos, entonces pueden tener este tipo de dolor. Ya hay que saber diferenciar. Ya el dolor de la úlcera péptica o gastroduodenal, cuando tienen algún tipo de lesión o úlcera en el estómago, el dolor a veces puede irradiarse ya por el plexo solar, y este plexo solar que ustedes saben que va el vago, y puede tener un dolor a nivel del trayecto del vago, y puede tener un dolor como precordial, como si estuviera doliéndole, pero no es así. Y para diferenciar esto, pues hay que ver el horario del dolor, ¿no? Porque generalmente el horario del dolor es cuando no hay nada, cuando no está sin comida, el dolor es intenso. Y cuando el dolor, cuando le das comida, calma. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la tos es la causa, bueno, la tos como causa más frecuente de congestión pasiva pulmonar, sí. Les había dicho que la tos viene a ser parte de la sintomatología cardíaca, ¿ya? Y a que sobre todo se deben a una hipertensión venocapilar pulmonar que van a provocar trasudados alveolares. Es decir, se va a llenar de liquidito de los alveolos. Esto es lo que provoca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como hay una rémora a nivel cardiovascular, y esta va a provocar una rémora a nivel de la vena pulmonar, es decir, una rémora, la sangre se va a acumular en la vena pulmonar,
porque no va a llegar, no va a poder meter toda la cantidad de sangre a nivel del corazón. Entonces se va hacia atrás, y como se va hacia atrás, ya llega a la vena pulmonar. ¿Qué es lo que viene antes de la vena pulmonar? Los pulmones. Entonces, como no va a poder enviar toda la sangre de la vena pulmonar, de los pulmones, el recorrido que trae, no va a poder llegar a la vena pulmonar, entonces el líquido se va quedando por transudación, se queda en los alvéolos y se llena de líquido. Y en los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, se dice, hay una clasificación de NIHA, la clasificación de NIHA 3-4, esos pacientes están llenos de líquido, y cuando tosen sacan sangre, edema agudo de pulmón. Entonces la tos es importante, ¿no? Como sintomatología cardíaca. Dice, la tos de los pacientes cardíacos se manifiesta luego de los esfuerzos y durante la noche. Claro, el paciente cuando camina, ¿por qué? Porque como está lleno de líquido, tiene poco espacio alveolar y lógicamente no satura bien cuando camina. ¿Ya? Estos pacientes cardíacos, por ejemplo, cuando tienen, antes de tener la tos, pues cuando se levantan en la mañana, pues están medio bien y se van con el transcurso del día y los pies se le van hinchando. La tos de los pacientes respiratorios, generalmente la tos de los pacientes respiratorios es matutina por el acúmulo de secreciones en el tracto respiratorio. Durante la noche es un proceso de limpieza de los bronquios. Es decir, por ejemplo, cuando uno se duerme, la escalera mucociliar se frena y uno no puede botar la secreción porque está durmiendo. Y se levanta en la mañana y lo primero que hace es limpiar la escalera mucociliar y tose, ¿no? Eso es en los pacientes respiratorios. En cuanto a la disnea, habíamos dicho de que es una vivencia subjetiva de dificultad para respirar, que incluye sensaciones subjetivamente diferentes, de intensidad variable y que pueden hacerse objetivas. Ya, cuidado que entre en el examen mañana, defina disnea. En cuanto a las palpitaciones, en condiciones normales, la actividad cardíaca a veces no es percibida. Ustedes, si ahorita están escuchando, puede ser que no estén percibiendo su actividad cardíaca. Pero hay condiciones fisiológicas que te van a dar y se puede percibir palpitaciones. ¿Cuándo vas a percibir palpitación? Por ejemplo, en pacientes que están ansiosos frente a un examen de semiología, en pacientes fumadores, en pacientes hiperkinéticos, en esos pacientes que están de aquí para allá, o hay personas que son así. Yo he conocido, por ejemplo, estudiantes de medicina que están de aquí para allá, son hiperkinéticos. En esos pacientes se encuentra su palpitación, y en el embarazo uno puede tener palpitación. ¿Qué es la palpitación? Es la percepción consciente de la actividad cardíaca, que es referida por los pacientes sanos como un latido o aleteo o detención momentánea del corazón. Esa es palpitación. Ya, cuidado que entren al examen mañana. ¿Qué es palpitación? Entonces, patológicamente, y preferentemente en reposo, se manifiestan en la taquicardia paroxística, por ejemplo, extrasistolias. ¿Cuándo se da palpitaciones de origen patológico? En taquicardia paroxística, en extrasístoles, en hipertiroidismo, en tirotoxicosis, o cuando hay, por ejemplo, ingestión excesiva de alcohol o de algunas otras drogas, como las anfetaminas, por ejemplo. O cuando uno, por ejemplo, toma 10 vasos de café para no dormirse, para estudiar. Tanto café toman, y cuando los hace, como es un estimulador nervioso, y cuando sienten pum, 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 el corazón. ¿Listo? Entonces, causas patológicas de palpitaciones. Ahora, las palpitaciones pueden ser aisladas, que son frecuentes, y eso corresponde generalmente a una extrasístole, o palpitaciones en salva, que corresponden a 2 o más 3 extrasístoles más frecuentes que las de aisladas, o las palpitaciones en serie, que pueden durar minutos a horas, ¿ya? O en algunos casos, como puede dar una crisis paroxística, que puede durar hasta unas cuantas horas, ¿no? Y que después revierte. De la clasificación de las palpitaciones. Ahora, hay algunos síntomas que, bueno, ya le hemos estudiado nosotros anteriormente, de origen, que se presentan en pacientes cardiovasculares, como son la epistaxis, por ejemplo. Ya esto se presenta, por ejemplo, cuando la presión está alta, por ejemplo. Ya. La hemoptisis en pacientes con edema agudo de pulmón. Y la cianosis, por ejemplo, la cianosis facial de la enfermedad de la insuficiencia mitral, por ejemplo. ¿Ya? O la cianosis de los dedos, por ejemplo, cuando el paciente está entrando en un shock cardiogénico. Entonces, estos síntomas, ya lo hemos visto, son que también se pueden dar en pacientes cardiovasculares. Bueno, y con esta diapositiva vamos a terminar. Tenemos 2 minutos. ¿Qué es el edema? El edema es la aparición vespertina, desapareciendo en las mañanas, por resorción nocturna del mismo, y nicturia. Se le ubica en regiones más distales de la malévola. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente cardíaco
El edema generalmente no tiene, se pierde cuando te echas. Pero cuando te levantas y vas caminando durante la mañana, la tarde, y aparece el edema en la mañana, en la tarde. Eso significa vespertino, de la tarde. Y es despertino de la mañana, ¿no es cierto? Estos pacientes hacen edema en la tarde. Desaparecen en la mañana porque cuando se echan, pues va a la circulación periférica. Y es más, estos pacientes cardíacos tienen ganas de orinar en las noches, orinan 3, 4, 5 veces en la noche. Ya generalmente son más distales, malleolos distal, tibial, escroto, pene. En el caso de una insuficiencia cardíaca grave no tratada, puede llegar a tener anasarca. Miren, cuando no se trata a tiempo, esto es anasarca. Ascitis, derrame pleural, la cara hinchada y los pies hinchados. Todo hinchado quiere decir anasarca. No se olviden nunca el término, ¿no? ¿Qué es anasarca, doctor? Ya saben. ¿Y por qué se da esta anasarca? Hay algunos factores que intervienen, por ejemplo, el aumento de la presión venosa y capilar. ¿Por qué? Porque hay un mal retorno, por ejemplo. O disminución de la presión oncótica. ¿Qué no es más que la presión oncótica? La presión oncótica es la cantidad de albúmina que tiene en el plasma, que a veces en estos pacientes se desnutren y disminuye la cantidad de proteínas en el plasma y esto hace que el líquido se salga del plasma. O el aumento de la secreción de hormona antidiurética. Cuando aumenta la secreción de hormona antidiurética, retiene más agua. ¿Ya? ¿Y por qué retiene más agua? ¿Por qué hay un aumento de la hormona antidiurética? Porque el corazón no está funcionando bien y no lleva la cantidad de sangre suficiente a los tejidos. Y los tejidos piden sangre. Y para pedir sangre dicen, aumentenle la cantidad de sangre, por favor, para que pueda retornar. Y es ahí donde aumenta la secreción de hormona antidiurética. O la disminución de la filtración de sodio por aumento de la aldosterona. Aquí vamos a terminar, chicos, con esta diapositiva. Por favor, tenemos menos de 30 segundos.